Buenas tardes, ingeniero y compañeros. En esta oportunidad voy a empezar a exponer mi producto, el cual consiste en el proceso constructivo de un pavimento flexible, en este caso específicamente no para terrenos planos y pocos quebrados. Ahí está, ya. Bueno, antes de empezar, quiero recalcar que, bueno, en realidad yo no tuve oportunidad de ir a obra, y así que lo que hice fue agenciarme principalmente de estos dos documentos. Bueno, pero también he agregado algunas cosas, ¿no?, que pude encontrar mientras buscaba en internet. El primero es un documento el cual se titula Guía de Procesos Constructivos de una Vía en Pavimento Flexible, del ingeniero Gabriel Enrique Bonet Solano, y el otro es una guía metodológica del proceso constructivo de un pavimento flexible, de las ingenieras María Fernanda Huerta Sánchez y Natalia Jimena Santos Lozano, ¿no? El objetivo general que tienen estos documentos es determinar el procedimiento indispensable y no variante de un proceso constructivo básico para la elaboración de una vía de un pavimento flexible, ¿no? Bien, como introducción, bueno, lo que voy a presentar a continuación, como ya dije, es un proceso constructivo básico de una vía nueva también, y la secuencia en la que voy a exponer es desde la parte inferior del pavimento, empezando con el proceso constructivo de la subrasante, luego el proceso constructivo de la subbase, luego la base y luego terminando con el proceso constructivo de la carpeta asfáltica, ¿no? Ya, para empezar con la subrasante, ¿no? Bueno, pero antes también quiero aclarar que basándome en los documentos que ya mencioné, lo que hice fue recolectar y editar videos de YouTube, ¿no? Para hacer más visual el proceso constructivo que voy a exponer. A parte inferior de cada video pueden ver el link que he colocado de donde lo he obtenido el video. Bueno, entonces voy a empezar, ¿no? Con el proceso de la subrasante. Bueno, lo primero es la escarificación y la homogenización que se le hace a la subrasante, ¿no? Bueno, vamos a poner el video. Como se puede observar, esta maquinaria es un tractor de orugas. Lo que está haciendo es digregar la superficie, ¿no? Esta lo tiene que hacer a lo largo y ancho de todo lo que va a ser la calzada, a una profundidad especificada con anterioridad, ¿no? Y en general lo que se hace esta maquinaria es generar o permitir que la superficie adquiera una condición suelta, ¿no? En este segundo video se muestra lo que es el procedimiento de la eliminación de elementos gruesos. No, para esto se emplean unos rastrillos extractores, como se puede observar aquí, estos rastrillos extractores. En este caso me indicaron que se hace con una motoniveladora, ¿no?, que está conectada a una motoniveladora. Generalmente esta extracción de elementos gruesos se realiza en dos pasadas. En la primera, con de 7 a 9 dientes se le coloca y se le retira los elementos más gruesos, y luego la segunda pasada se le agregan más dientes, ¿no?, de 15 a 18, y se procede a retirar unos elementos medianos. Luego lo siguiente, en el proceso constructivo de una subrasante pueden ser dos cosas, ¿no? Puede ser bien la humectación de la subrasante o bien un proceso que se llama aireación, ¿no? Eh, este, a ver, en el caso de la humectación de la subrasante, si se diese el caso, ¿no? Si se diese el caso de que el suelo estuviese muy seco, de acuerdo a la humedad óptima especificada en el ensayo de compactación, ¿no? Entonces, la subrasante se procede a humectarse mediante los riegos tradicionales. Y yo en internet he podido identificar dos maneras en las que se hace este proceso, ¿no? Una es en el cual se puede observar que es la presencia de una motoniveladora, la cual está removiendo el suelo, ¿no?, para que se mezcle uniformemente con el agua. Y una cisterna, acá se puede ver una cisterna con un sistema de riego, ¿no? De esta manera se puede lograr un riego más uniforme que el siguiente procedimiento que vamos a ver, ¿no? Este es otro procedimiento del cual se hace también. En este caso, solamente lo único que cambia es la manera en la que se riega, ¿no? Simplemente lo que hacen es conectar una manguera a la cisterna y hacen el mismo proceso, ¿no? Riegan, y la motoniveladora lo que hace es remover el suelo para uniformizar lo que es la humectación.
Y luego, en el otro caso, ¿no? Ahora, con respecto a la aireación del suelo, si se diese el caso, ¿no? De que la humedad natural es mayor a la óptima, bueno, como se puede observar aquí, eh, con una motoniveladora se procede a remover el suelo de un lado a otro hasta llevarlo a una condición de más o menos 2%, ¿no? De su humedad óptima de compactación. Ok, siguiente. Bien, ahora lo que sigue es la compactación de la subrasante. Bueno, en realidad antes de compactar, lo que se hace es nivelar con una motoniveladora antes, hasta adquirir una altura requerida, ¿no? Según los planos de la obra, del pavimento. Y luego, una vez se tiene esa altura requerida, ya se procede a lo que es compactar. En este caso podemos ver una compactadora de rodillo vibratorio. Y en general, para compactar la subrastante, para elegir el tipo de compactador, va a depender de qué tipo de suelo es el que se está compactando, ¿no? En este caso, para arenas o elementos friccionantes, es preferible usar compactadores vibratorios. Bueno, y después, una vez se ha terminado de compactar ya lo que es la subrasante, lo que se procede es a la recepción de la capa subrasante, ¿no? Hay parámetros que se tienen que tener en cuenta. Bueno, esto se va a hacer conforme a las especificaciones técnicas de construcción según los manuales de carreteras o también de acuerdo a lo establecido en cada proyecto, ¿no? Y en estos documentos en los cuales me basé me mencionan estos cuatro que se tienen que verificar antes de proceder a a proceder el siguiente proceso constructivo de la capa superior, el cual es el grado de compactación, el cual podemos observar aquí que se hace mediante el ensayo de cono de arena, ¿no? Bueno, este ensayo ya todos lo conocemos, el cual simplemente consiste en hacer un agujero en la capa compactada, luego llenarla con un material de características conocidas, y luego de esto se procede a pesar y hacer el cálculo, ¿no? Para ver el grado de compactación en el cual está la capa compactada. También nos dice que para recepcionar la subrasante se tiene que hacer la verificación de los niveles de la superficie, ¿no? Esto se logra mediante miras y niveles o estaciones totales para poder verificar lo que es los niveles de la superficie, ¿no? Compactada ya. Y también nos dice que el espesor también se debe verificar o se debe entregar, el espesor de la capa, en este caso la capa subrasante compactada. Y también se debe entregar lo que son la calidad de los materiales y que cumpla con las especificaciones técnicas, ¿no? Y eso sería todo con el proceso constructivo de una capa subrasante. Bien, bueno, ahora el proceso constructivo de lo que es la subbase, ¿no? Pero antes he querido poner esto de aquí, lo que es la producción del material de subbase. Bueno, en este caso, esta es una de las maneras de obtener un material, ¿no? Lo que se está haciendo en esta ocasión es minando de un río. Una excavadora está cargando lo que es el material y lo está llenando en las volquetas. Luego estas volquetas lo que hacen es llevarlas hacia una zaranda, hasta aquí, hacia una zaranda. Siempre es recomendable que haya personal aquí indicando la dirección, ¿no? Porque para evitar cualquier accidente que pudiese ocurrir. Como pueden observar, lo que hace la volqueta es subir y simplemente vertir el material en esta zaranda, y lo que hace la zaranda obviamente es separarlo, el material, ¿no? Y luego abajo hay una cargadora que va a separar el material, ¿no? Separa las piedras de lo que vendría a ser ya el material de subbase. Y acá podemos ver algunos requerimientos que están en las especificaciones técnicas generales para construcción de pavimentos en el manual de carretera, que indica los requerimientos mínimos que debe cumplir una subbase granular, ¿no? Bueno, y después ya de tener el material, lo que se procede a hacer es la colocación de material de subbase en la obra. Como se puede apreciar, este material se tiene que colocar sobre la superficie de la subrasante, siempre evitando la segregación, ¿no?
y este proceso se debe comenzar donde indica el ingeniero residente. Y también en ningún caso se deberá colocar capas de menores a 10 centímetros ni mayores a 20 centímetros, ¿no? Y en el caso de que se requiera capas de mayores de 20 centímetros, el ingeniero deberá decirle, ¿no?, al supervisor de que esa capa debe ser colocada en varias capas, ¿no?, compactadas en varias capas. Una vez se tiene colocado lo que es el material de subbase, lo que se procede a hacer es la distribución de la subbase, ¿no? Como se puede observar, esta actividad también se puede lograr con una motoniveladora, la cual tiene que dejar un espesor uniforme en todo el ancho requerido de la calzada, ¿no? El material de subbase en este caso tiene que contener ya un contenido de humedad óptimo, con más o menos 2% respecto a su humedad, contenido de humedad óptima de compactación. Una vez se tiene ya dispersado lo que es el material, se procede a compactar, ¿no? Este proceso, como puede verse, es hecho por rodillos lisos o también puede hacerse con otro equipo que tiene que ser aprobado por los ingenieros, ¿no? La compactación en este caso deberá hacerse gradualmente desde los bordes hacia el centro, siempre hacia el eje de la vía y siempre traslapando con la pasada anterior, ¿no?, a la mitad de la pasada anterior. Bien, ahora continuando con el proceso constructivo de una base. Bueno, en este caso también pues, he considerado otra forma de producir el material, ¿no? En este caso se puede ver que se está haciendo con una trituradora móvil. Como se puede ver en el fondo se tiene lo que es el material minado de cantera y una cargadora está transportando el material, ¿no?, hacia una máquina primaria. Luego esta lo que hace es reducir el material y lo pasa hacia una zaranda, ¿no? Luego esta zaranda lo que hace es separar el material y al lado derecho envía lo que es el material listo ya para poder usarse y lo que está mandándose aquí son el material que ya son mayores, por ejemplo, ¿no?, a 2 pulgadas, y lo que se está haciendo aquí es enviarlo a un cono para nuevamente ser reducido, y luego este material regresa otra vez lo que es al sistema de producción y pasa otra vez por aquí ya para el material selecto, ¿no? Bien, una vez se tiene ya el material listo, otra vez es similar o prácticamente lo mismo a lo que se hace en una subbase, ¿no? Se coloca lo que es el material en la superficie de la subbase y, eh, claro, de la subbase, siempre evitando la segregación de los materiales, ¿no? Y otra vez este procedimiento se debe iniciar donde indica el ingeniero residente de obra, ¿no? Y también, al igual que la subbase, estas capas no deben ser menores a 10 centímetros ni mayores a 20 centímetros. Y si en el caso se diera de que necesite más espesor, esta se debe hacer en varias capas, ¿no? Luego, una vez se tiene ya el material en obra, también lo que se procede a hacer es distribuir el material, ¿no? Se distribuye el material de subbase igual también con una motoniveladora. Eh, Esta también debe lograr lo que es un espesor uniforme en toda la calzada, en todo el ancho requerido. Y también este material debe contener ya un contenido de humedad óptimo, con más o menos 2% respecto a su humedad, contenido de humedad óptima de compactación, ¿no? Y luego de tener el material listo, se compacta, ¿no? Este proceso, como puede verse, es hecho por unos rodillos lisos, otro equipo también aprobado por los ingenieros, y la compactación también, al igual que la subbase, se deberá hacer gradualmente desde los bordes hacia el centro y siempre traslapando con la pasada anterior, ¿no? Okay, una vez se tiene, me olvidé mencionar aquí, una vez se tiene lo que es terminada la capa, la compactación de la subbase y la compactación de la base, al igual que la subrasante, también se realiza este proceso de recepción, ¿no? Si no se realiza este proceso de recepción, entonces aún no se puede continuar con la siguiente capa, ¿no?
se hace lo mismo prácticamente. Luego de una vez se tiene ya lista lo que es la capa de base, se procede a hacer lo que es el riego de imprimación, ¿no? Bueno, me gustaría mencionar antes algunos propósitos que tiene esta capa de imprimación. Lo que puede hacer su propósito sería proteger la capa base de la intemperie. Otra es impermeabilizar la superficie. También lo que hace es endurecer la superficie. Y uno de sus principales motivos es que va a promover la adherencia entre la capa base y la capa asfáltica, ¿no? La carpeta asfáltica. Y también es recomendable o en todo caso nunca se va a poder hacer este procedimiento, el de imprimación, en condiciones de lluvia, ¿no? Bien, con respecto al primer proceso, que es la preparación de la superficie para la imprimación, como podemos observar en el video de la izquierda, se está removiendo el material suelto con una escoba mecánica. Y en el video de la derecha, lo que se está haciendo es usando escobillones para barrerlo de forma manual, ¿no? En este caso se podrá hacer siempre y cuando la barredora mecánica no pueda acceder a ciertos lugares, ¿no? A ciertas áreas. Luego de esto, luego de terminar de limpiar, por así decirlo, si ya se procede a lo que es la imprimar, pero siempre y cuando la capa de su base adquiera una condición una condición seca, ¿no? Luego sigue el riego del material asfáltico sobre la superficie. Bueno, en este caso, este procedimiento se debe realizar preferiblemente, como dije, en horas calurosas. Y otra vez lo repito, que no se debe nunca hacer en condiciones de lluvia o cuando la base está mojada, ¿no? La penetración normal que debe tener esta capa de imprimación está entre 8 y 10 milímetros. Y bueno, también es importante decir que una vez ya imprimada lo que es la base, esta se deberá cerrar al tránsito durante 24 horas, ¿no? De 24 a 48 horas. Bueno, también he puesto de aquí sobre la apertura al tráfico. Eh, ya. Bueno, en este caso, por ejemplo, cuando haya causas ya de fuerza mayor, ¿no? Y se necesitar abrir lo que es el tránsito, en este caso, bueno, antes de las 24 horas que mencioné, se deberá cubrir con arena lo que es la superficie de imprimación, ¿no? Esto siempre y cuando también hay que tener en cuenta que se debe hacer como un mínimo, un lapso mínimo luego de haber colocado la capa de imprimación de 4 horas, ¿no? Luego de haber colocado la imprimación, luego de 4 horas recién se podría hacer este procedimiento de arenado, por así decirlo. Ok, ah, bien, una vez tenemos la capa de imprimación, lo que sigue ya es el último procedimiento, que es la carpeta asfáltica, ¿no? En este caso sabemos que hay carpetas asfálticas en caliente y en frío, ¿no? Lo que voy a poner yo es en caliente, ya que, bueno, es el más usado, ¿no? Eh, bueno, el primer paso es el transporte de la mezcla asfáltica, ¿no? Como se puede observar, esta actividad normalmente se hace en volquetas y siempre hay que tener en cuenta que dentro de las volquetas la superficie donde se va a introducir el material siempre debe impregnarse con un material que impida la adhesión del material, ¿no? Pero este material también hay que tener en cuenta que no dañe las propiedades de la mezcla, ¿no? De la mezcla asfáltica. También es importante cubrir con una lona, como se puede ver aquí, con una lona para evitar que el aire frío entre y arruine lo que es la mezcla asfáltica, ¿no? Bueno, una vez se tiene este material transportado en obra, lo que debe hacer el ingeniero es verificar la temperatura de esta mezcla asfáltica, incluyendo también debe hacer una inspección visual, en el cual, por ejemplo, debe verificar, por ejemplo, la presencia de humo azul. Esto indicaría que se ha calentado demasiado lo que es el material, ¿no? Por ejemplo, también si tuviera una apariencia dura, esto podría indicar que está demasiado frío. Una apariencia opaca, esto indicaría, bueno, que hay poco asfalto o en realidad hay mucho contenido de fino, ¿no? Ya.
Luego de tener el material ya en obra, lo que se hace es la entrega de la mezcla asfáltica. Esta maquinaria se llama finisher, que sirve para colocar lo que es ya la carpeta asfáltica, ¿no? Como se puede observar, el camión lo que tiene que hacer es elevar lentamente lo que es la mezcla asfáltica para así evitar la segregación del material, ¿no? Y una vez se tiene ya este procedimiento, lo que la maquinaria finisher lo que procede a hacer es extender la mezcla, ¿no? A lo largo de la vía y compactarla siempre hasta una densidad mínima, ¿no? Ya que luego se procede a hacer una compactación ya con otras maquinarias. Luego, por último, una vez se tiene extendido lo que es la mezcla asfáltica, lo que se hace es la compactación ya de la mezcla asfáltica, ¿no? Esta se procede a hacer en tres etapas, ¿no? Primero se hace una etapa inicial apenas se ha terminado de colocar con la maquinaria finisher, lo que se hace es compactarlo con una maquinaria estática, por así decirlo, ¿no? Sin vibrar nada, solo unos rodeos lisos. Luego de hacer esta compactación inicial, la segunda pasada es donde ya se obtiene lo que es la densidad e impermeabilidad requeridas y esta se realiza con compactadores vibratorios, ¿no? Con compactadores vibratorios. Luego, una vez se tiene ya compactada con los compactadores vibratorios, se procede a realizar una compactación con compactadores neumáticos. Esta sirve para eliminar las marcas y alcanzar una suavidad final del pavimento, ¿no? Donde dice sería todo con el proceso constructivo de un pavimento flexible. Ok, Colchado. ¿Preguntas? Ingeniero, yo tengo una pregunta para mi compañero. A ver. Este, ¿No se le pone alguna capa de protección, luego de terminar de compactar las capas? Ah, ya. Ah, sí, voy a aplicarle, ¿no? Sí leí eso también, que por ejemplo, bueno, por ejemplo, ¿no? Luego de terminar lo que es la subrasante, luego de lo que se termina la subrasante, se procede a colocar, por ejemplo, una capa con material de subbase, ¿no? De un espesor mínimo, por ejemplo, de 10 centímetros, ¿no? Esto sirve, por ejemplo, para si se diese el caso, ¿no? Para que no se dañe, por ejemplo, si es que se prevea una condición de lluvia o carros que puedan pasar por ahí, entonces lo que se hace es para que no se arruine lo que es ya la capa una vez entregada, finalizada y aceptada ya, se procede a colocar una capa de 10 centímetros de lo que vendría a ser una capa de el material de subbase, ¿no? Para proteger esta capa de subrasante. Y luego una vez ya toque hacer lo que es la capa de subbase, lo que se procede a hacer es el proceso de escarificación de esa pequeña capa de protección, como vimos aquí. Con esto de aquí se procede a disgregar, por así decirlo, esa pequeña capa de protección y, y luego se procede a hacer el mismo procedimiento, ¿no? Se coloca lo que es el material en su base y se procede a distribuir junto con el material de protección que se había agregado anteriormente. Y lo mismo se hace tanto por ejemplo, para la subrasante, se coloca una capa de protección con el material de subbase. Para la subbase también se le puede agregar una capa de protección, pero esta capa de protección tiene que ser con un material de base ya, ¿no? Para luego poder removerlo y así seguir con el procedimiento. Y eso Ingeniero, sería, tengo otra pregunta. ¿ya? A ver. Eh, bueno, al principio de la subrasante, ¿Ya? mencionaste sobre el riego. Uno lo que hacía con Ujú, la aumentación, un ¿no? riego uniforme y otro con una manguera. ¿En qué caso utilizaría lo que es el riego uniforme y en qué caso con manguera? Porque lo que yo he visto mayormente se utiliza en las obras de pavimentación, digamos en las grandes, como
construcción de grandes carreteras, todo eso utilizan lo que es del uniforme. No he visto, bueno, en mi caso no he visto lo que utilizan lo que es con esa manguera. Ah, ya. Bueno, en realidad, en qué tipo de obra no sé, no sé exactamente. No sé si es obras grandes o obras chicas, se utiliza uno de los dos. Yo supongo que simplemente depende de cada obra, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Qué tipo de maquinaria tiene? Porque, o sea, con los dos se hace el mismo procedimiento, ¿no? Con este de acá simplemente se va a obtener un riego más uniforme, pero con este de aquí también, o sea, no creo que varíe mucho la calidad, ¿no? Pero ya que al final perdón, la motoniveladora lo que va a hacer es uniformizar lo que es la humedad del material. ¿Alguien más? ¿No hay más? Seguimos entonces